Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Al atardecer de aquel día, el día siguiente al sábado, vino Jesús, se presentó en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Al ver esto, los discípulos se alegraron. Versículo 19 del capítulo 20 de San Juan. Seguimos en la resurrección del Señor y nos encontramos con esos primeros momentos en los que el Señor se presenta a los apóstoles, concretamente en el cenáculo, donde se manifiesta y se presenta como siempre, con ese primer saludo: paz a vosotros. Eso es lo que les había prometido y lo que les da. Allí se presenta al Señor y les da ya una paz que nadie más les puede dar y una alegría que no se le podrá quitar nunca. Se le comunica en ese momento también: Jesús ha resucitado, y eso les da muchísima paz. Y es que nosotros, el cristiano, vivimos y experimentamos sobre todo una paz que, como dice Jesús, el mundo no conoce. El mundo no conoce. Tendríamos que tener en el corazón siempre muchísima paz, en ese sentido de que las cosas que nos puedan suceder y lo que nos pueda inquietar, entre comillas, sabemos ponerlo en manos del Señor también. La paz es un don muy grande, es un don que no está solamente, que no nace solamente en la justicia, aunque también, ¿no?, o en la paz en los pueblos, sino que nace fundamentalmente en el corazón del hombre. Si no hay paz en los corazones de los hombres, pues difícilmente hay paz en la sociedad o hay paz entre los pueblos, ¿no? ¿De dónde nace la paz, por ejemplo, en esta guerra de Ucrania? Pues evidentemente en la paz de los corazones de quienes han promovido esta guerra, o de quienes son capaces de perdonar, o quienes no son capaces también de parar estas situaciones tan tremendas y tan absurdas. Uno de los puntos fundamentales que pueden distinguir a quien es cristiano de quien no lo es, y que a veces, por haber vivido una vida cristiana desde el principio, no nos damos cuenta o nos hemos acostumbrado, es esa paz de Dios. Esa paz de Dios. Ese saber que tenemos paz en el corazón. Y la diferencia radical que hay entre vivir con esa paz y carecer de ella. Y esto es algo que vale la pena pensarlo un poco, porque en general sí que nos damos cuenta que muchísima gente no tiene paz. Puede tener una especie de simulacro de paz o un sucedáneo de paz. Algo que les pueda, pues, no dar tranquilidad, sino quizás como olvidar los problemas, olvidar las situaciones que le quitan la paz, pero un olvido que dura lo que dure. Dura lo que dure. Evidentemente, lo veremos después, uno puede tener paz en medio de grandes controversias, pero eso lo veremos después si Dios quiere. La paz no tiene que ver con algo que cambie por fuera, solo. Los discípulos están con las puertas cerradas. Tienen miedo. Hasta que llega Pentecostés y ya abren las puertas y proclaman. Pero, mientras tanto, están cerrados.
tienen miedo, ocultos. Entra Jesús y les da la paz. No les soluciona los problemas. Es más, cuando se va al cielo les dice, ahí os quedáis, en el sentido bueno de la palabra, es decir, vosotros mismos, en ese sentido. Os he dado todos los medios que tenéis necesidad. Os mandaré el Espíritu Santo, como llega el Espíritu Santo después, que les da esa paz. Pero no les soluciona los problemas. Habrá persecuciones, habrá momentos de dificultad, habrá muerte, habrá situaciones de tener que vivir en catacumbas, sí. Porque la paz no es solamente algo externo, sino que es la presencia de Dios en nosotros. Y vivimos de una presencia nueva que hace que realmente no podamos desear otra cosa. Fijaros que todo el Evangelio de la Pascua, el Evangelio de la Pascua, igual que el de la Navidad también, pero el de la Pascua muy especialmente, podríamos distinguir lo que tiene un hilo conductor, que es la alegría. Gavisi sunt discipulis, viso domino, dicen. Se alegraron los discípulos al ver al Señor. Y así continuamente es la alegría que ellos experimentan viendo al Señor. Es el Señor, le dice Juan a Pedro en la barca y se lanza para ir. Estaba contento. Es el Señor, está ahí. Y todos comunican y llega Tomás, que no ha estado en la primera aparición, y todos le dicen, casi quitándose la palabra los unos a otros, hemos visto al Señor y nos ha dicho esto. Y los de Maús, cuando reconocen a Cristo al partir el pan, se ponen tan contentos, tan alegres, que vuelven corriendo a Jerusalén. La alegría que los discípulos experimentan es consecuencia de esa paz que Dios les ha dado, y que es el sello que lleva el cristiano, que se sabe cristiano y que se sabe vivir de esa paz. Y esto, a ti y a mí, nos confronta con todas las realidades del mundo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Parémonos un momento y pensemos, ¿qué me quita la paz? ¿O por qué hay temporadas en las cuales no tengo paz? Y si quieres, en consecuencia, alegría. ¿Qué me hace tener el corazón inquieto en el sentido malo de la palabra? No inquieto para amar, sino inquieto como perturbado. Pueden ser cosas materiales. Pueden ser situaciones morales o que quizás a lo mejor pues te están inquietando, poniendo nervioso, como quieras llamarlo. Pueden ser agobios personales por situaciones concretas, a veces económicas, otras veces de salud, o de situaciones en las cuales en la parroquia o en la labor pastoral que tienes, pues te preocupan cosas concretas. De situaciones del templo, de la gente, Es verdad que también depende mucho de cómo somos cada uno y qué personalidad tenemos. Hay mucha gente que sabe echarse en la espalda con alegría y con serenidad y sobre todo a veces con cierta manera de ser los problemas. Otros somos de una manera que hasta que no resolvemos no nos quedamos quietos. Hay gente a que le cuesta pues aceptar que las cosas no salen bien. O que cuando parecía que todo tenía ya mucha tranquilidad, de pronto pues gotera en la iglesia, ¿no? Hay que arreglarla, claro. O una controversia, de lo que sea, que nos da y que nos inquieta.
o incluso el no llegar a todo, la falta de tiempo, el querer llegar a muchas más cosas y no conseguirlo, o también la falta de frutos. Tanto tiempo arando, tanto tiempo trabajando y aquí no sale nada. Y esto me recuerda, y seguramente alguno de vosotros lo habéis oído contar, que el bueno que salió, no sé si salió o lo hemos comentado en una mesa, de don Ignacio Orbegozo, como bien sabéis, primer prelado y obispo de Yauyos, que empezó esa prelatura por querer de la Santa Sede, y allí se llevó unos cuantos curitas, unos cuantos primero, luego otros más, pues empezó a trabajar en aquellas tierras que no deben ser sencillas, por no decir bastante complicadas. Sin medios. Eso sí, con mucho cariño, ¿no? Y con mucho esfuerzo. Pasó el tiempo y recordaréis que don Ignacio fue nombrado padre conciliar del Concilio Vaticano II. Y acudió a Roma durante ese tiempo a las sesiones del Vaticano II. Pudo allí, durante aquellos meses, convivir con San José María, al que tenía un gran cariño y tenía, verdadera veneración. En aquellos momentos, en aquellas charlas con San José María, Ignacio Orbegozo le iba contando cosas de Yauyos y escribía a los de Yauyos cartas de cosas que San José María le iba contando, preguntando, y aquellos le escribían. Había una comunicación bastante frecuente. Pero en el corazón de don Ignacio Orbegozo, y esto me lo contaba uno de los curas que lo vivió, había una falta de paz, porque llevaban ya unos cuantos años y allí no salía nada. Sí, tenían trabajo, llevaban a personas, pero ni seminario, ni vocaciones, ni nada. Y en una de las conversaciones con San José María, él reiteradamente se quejaba. Es más, interiormente había tomado ya una decisión de decir: Padre, yo no sigo, porque allí no hay nada que hacer. Es decir, le parecía que era imposible, ¿no? Y en esas conversaciones, en las que Ignacio Orbegozo ya estaba un poco como hasta el gorro, perdonad que lo diga así, y que me perdone él desde el cielo, pero así me lo contaron, y diciéndole a San José María: yo ya me vuelvo porque... Dice que San José María le miró y le dijo: Ignacio, ¿pero rezáis? Padre, tengo a no sé quién rezando, estamos los curas rezando, todos ponemos medios oración, etcétera, ¿no? Y San José María le volvió a mirar y dice: Ignacio, ¿rezáis de verdad? ¿De verdad rezáis? Ya se cayó don Ignacio. Y San José María le dijo: mira, hijo, si de verdad rezáis, en 20 años tendréis frutos. Contaba este sacerdote, posteriormente, más o menos lo que te he contado, es el año 50 y tantos, no recuerdo cuántos, en el año 78 se ordenaron los primeros sacerdotes. 20 años. La inquietud de no tener frutos. Arar en el mar nos puede quitar la paz. La falta de convicción de que el Señor está con nosotros. La paz os dejo, mi paz os doy. Por eso es compatible tener luchas, trabajar mucho, agotarse, cansarse, a veces no ver los frutos y tener paz.
Porque la paz de Cristo es una paz en medio de la lucha. Pax in bello, le gustaba decir a San José María. Solo así podemos ser testigos de su resurrección. El modo de hacerla nuestra, esa paz, es comprender que es una paz que se origina en la alianza. La paz nacía siempre de una alianza entre dos ejércitos o entre dos pueblos, y nacía la paz. Hoy día esto puede verse de otra manera, ¿no? Incluso de una manera negativa, porque hay gente que dice se vive en paz, pero no se preocupa de los demás. No, la paz sale de la alianza, de Dios con el hombre y de los pueblos entre ellos. Y lo que verdaderamente transforma al hombre y al mundo es la paz. Esa alianza de lo humano y lo divino también es lo que permanece como definitivo, y experimentar eso es lo que nos transmite, es lo que nos permite transmitir y edificar mejor dicho, de esa manera una paz nueva, un pueblo nuevo, unas circunstancias distintas. Esa es la paz que el Señor quiere para nosotros, la paz que Dios nos da. ¿Dónde está el sello de esa nueva alianza que origina la paz? En el perdón de los pecados. Cristo ha vencido a la muerte con su resurrección y ha vencido al pecado. Y por tanto, ser testigos de su resurrección es ser testigos de la victoria de Cristo. Vencer la muerte, vencer al pecado. Por eso, y esto es clave en la espiritualidad, y en la predicación y en la teología, la transformación del alma y el vencer al pecado, ¿no? Por eso resulta increíble que ahora ocurre con frecuencia y nos puede pasar a nosotros, pero habitualmente está pasando, que evangelizar parece que es no hablar del pecado. Quizás para que no se ofendan los pecadores. Y yo diría que no hay nada más antievangélico. No puedo vencer al pecado ocultándolo o no predicando del pecado. Evidentemente no solo voy a predicar del pecado, hablaré de muchas más cosas, pero no puedo obviar hablar del pecado. Esto tiene una consecuencia hoy día también en muchos quizás visiones teológicas de la vida, que no quiero concretar tampoco con nombres, pero creo que todos entendéis. A veces la resurrección pues es una especie como de cosa incorrecta, políticamente incorrecta, y se desnaturaliza, porque se desnaturaliza el pecado y se desnaturaliza Dios. Tenemos que hablar del pecado, evidentemente en un sentido positivo y en un sentido también de perdón de los pecados y en un sentido también, pero no podemos dejar de hablar del pecado. No podemos dejar de hablar de lo que significa, y es verdad, acogeremos a los pecadores porque nosotros también somos pecadores, con los brazos abiertos y con toda la caridad del mundo, pero le diremos: has pecado, has ofendido a Dios. ¿Ego te absolvo pecatistuis? Sí, pero arrepiéntete. Crear una religión llena de buenismo, una espiritualidad llena de buenismo sin hablar de los temas fundamentales, es un error. Y todos lo sabéis. Es evidente que no me pasaré al lado contrario, o sea, que no voy a hablar solo de eso.
Porque hablaré de esperanza, hablaré de la gracia, por supuesto la gracia es fundamental, hablaré de todo lo que... pero no dejaré de decir, como decía San José María en aquellas tertulias suyas hace ya tantos años, lo que era pecado antes sigue siendo pecado. Sigue siendo pecado. No me quedaré en una visión negativa del asunto, porque no puedo dejar de transmitir esperanza a la gente. Y porque es verdad que todo pecado queda perdonado si hay arrepentimiento y hay esperanza. Y porque Cristo ha resucitado y estamos redimidos, por supuesto. En el fondo, se niega o se quiere molestar, molesta hablar de la resurrección, en el fondo porque hay algo más grande que uno mismo no puede dominar, porque rompe cualquier pretensión de autonomía humana. Por eso creo que el perdón de los pecados, como hace el Señor en su predicación, inicia su predicación, y también Juan Bautista, arrepiéntete, lo que hemos dicho estos días, el miércoles de ceniza, y creer el Evangelio, o el polvo eres, y el polvo te convertirás. A veces nos da miedo decir esa frase, pero es verdad. Cuando le ponemos la ceniza, oye, arrepiéntete y cree el Evangelio, por supuesto, pero en polvo eres y en polvo te convertirás. Yo también, Yo también. El perdón de los pecados es el primer anuncio que tiene que estar en nuestra boca. Ya decía Pablo VI, el bueno de San Pablo VI ya, en Evangelii Nuntianti, que el centro de la evangelización es la conversión de los pecados. Por eso lo primero que tenemos que predicar es eso. Por eso tenemos que sentarnos en el confesionario. Por eso tenemos que animar a la gente a la confesión. Por eso tenemos que facilitar a la gente que se confiese. Todos lo hacéis, estoy seguro, y lo hacéis muy bien. Y quizás, pues no sé, tenéis un horario, tenéis un rato antes de la misa, a lo mejor no viene nadie, pero yo os animo de verdad que aunque no venga nadie, no dejéis de estar. En la medida que podáis. Ya se encargará el Señor también, el Espíritu Santo, de mover las almas, y tú con tu predicación, y tú también con tantas cosas, pero no dejar de estar. Que te vean, que nos vean, me incluyo, por supuesto, esos ratos posibles, los que podamos, metidos en el confesionario. Y yo os recomiendo también, y perdonad, esto también entiendo que cada uno tiene su estilo y tiene su forma de hacerlo, ¿no? Usemos el confesionario. Me contaba un sacerdote que estaba en una capellanía universitaria, que llegó un día una chica a hablar, y empezó a hablar de muchas cosas de su vida, una chica, perdonad que lo diga así, de buen ver, y le habló de muchas cosas, de su vida, y un momento dado que aquella chica se quiso sincerar y hablar un poco más de su interior, y el cura le dijo: mira, perdóname, hablamos de muchas cosas externas, de lo que quieras, tal, pero este tema que tú quieres hablar y hablar de tu alma, prefiero hablar en el confesionario. Y aquella dijo que ni hablar. Yo te cuento esto, evidentemente cada uno tiene su manera y hay que saber aplicarlo al momento, no es una ley general. Hay momentos en que es verdad que necesitamos estar con una persona cara a cara, por razones diversas, pero en fin, no generalizo. Pero me gustó mucho la pequeña anécdota por lo que significa, ¿no? Y después de una especie de tira y afloja, que duró varios días, porque la otra no bajaba del burro, y el cura decía: mira, yo para estas cosas uso el confesionario. Cuando ya entraba en su vida más íntima y en cosas más delicadas. Y cuenta que aquella no cedió,
Y cuando pasó el tiempo, un día estaba él en la confesionario de la capellana universitaria y se acercó a alguien. Y se acercó por la rejilla. Y era esta chica, que abrió su alma y lloró. Y cuando pasó el tiempo, en un encuentro que tuvo con ella, le dije: mire, yo me enfadé mucho con usted, porque no dejó de insistirme en esto. Pero cuando que cedí y me di cuenta delante de la rejilla de lo que estaba hablando y de quién estaba detrás, entendí entonces que no hablaba con usted, sino con Jesucristo. Lo entendí, cosa que yo no entendía, pero entonces lo entendí. Claro, insisto, aplicarlo a cada caso, esto no es una regla general y cada uno tiene que saber cómo hacerlo, ¿no? Pero es importante, creo que es importante. Es el lugar de la penitencia. Me he ido del tema, perdonad, que no era el tema, pero a veces estas cosas salen. Hablar de la conversión de los pecados, te decía. ¿Qué nos ha mandado Jesucristo? Celebrar la Eucaristía y perdonar los pecados. Y nuestro modo de servir a la Iglesia y de ser sacerdotes es eso. Lo que la Iglesia no puede dar por sí misma es a Cristo, que nos da su cuerpo y que nos perdona los pecados. Y ahí está el sacerdote. No lo da la comunidad, lo da el sacerdote. Y precisamente el perdón de los pecados es la manifestación más grande de que Cristo ha resucitado. Ha resucitado. Que no convirtamos o que no reduzcamos todo esto, ¿no? Pues una especie de altruismo, una especie como de conversaciones o de cómo te diría yo, como de consejos más o menos de buenismo, no. Así llamemos al pan pan y al vino vino, como se suele decir habitualmente. Vamos a pedir al Señor todo esto, al terminar ya nuestra oración. Quedaban cosas, pero hemos ido por otro derrotero, hablando de la paz. Estamos en el mundo, y el mundo necesita el perdón y la misericordia. Y tú y yo somos portadores de ese perdón y misericordia. Somos mediadores. El mundo es el lugar del encuentro entre Dios y el hombre, y el mundo necesita esa salvación. No se va a salvar a sí mismo, porque un mundo que quiere salvarse a sí mismo o que quiere poner en sí mismo la salvación es lo más contrario al Evangelio. No nos convertimos al mundo, sino a Dios, porque Dios es el que nos salva, es el que nos da la paz. En la primera aparición del Señor, el resucitado, no estaba Tomás. No estaba en el momento oportuno. Dice la tradición, según cuenta así la tradición, que cuando la Virgen durmió o se fue al cielo o murió, pero la dormición, pues tampoco estaba Tomás, llegó tarde. Dicen. De hecho, ahora estoy viviendo en Alicante, y ahí en Elche hay un auto sacramental impresionante que es parte de la cultura y parte es patrimonio, que es el día 15 de agosto y el 14 también se representa el misteri de Elche, que llaman allí, la representación de la Asunción de la Virgen en ese momento, y efectivamente narra cómo Tomás llega tarde. No estaba Tomás, pero Cristo le busca para convertirle. Ven aquí. Mete tu dedo en mis llagas, tu mano en mi costado.
Le quiere curar el gran pecado de la incredulidad. Y eso supone tocar las llagas de Cristo, entrar en su corazón. Y ahí es donde tú y yo podemos palpar el amor de Dios. Heriste mi corazón, dice el Cantar de los Cantares. Es María, nuestra Madre Santa María, quien explica el Espíritu Santo a los apóstoles y quien les enseña a querer y a tratar así al Señor. Que por tanto nosotros también, con María Santísima, nos metamos en el corazón de Jesús para encontrar esa paz y ser también mediadores de esa paz de Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra, Madre mía Inmaculada. San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.